a tu mesa. Gracias, Cristo. Amén. Tome su asiento. Hermanos, en este lugar pues venimos a cantarle a aquel que dio su vida para salvar a pecadores. Seguimos con el orden y vayan buscando, mis hermanos, el libro de los Hechos. Y seguimos en el capítulo 9. Estaremos mirando versículos 23 al 31 y estaremos predicando bajo el tema salvos en medio de la oposición. Y ese sermón es el sermón número 36 en el que vamos recurriendo el libro de los Hechos. Hechos 9, 23 al 31. Antes de comenzar, pues mis hermanos, vayamos en oración a nuestro Dios mediante Cristo para pedirle que nos ayude a entender su palabra y atesorarla. Oremos. Padre, Señor, en esta hora, mi Dios, venimos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios. Reconociendo, Señor, que tú eres el único Dios verdadero. Porque como hemos dicho, Señor, pues el ser humano se ha creado otros dioses, Señor, que no es el Dios de la Biblia. Y le dan, Señor, atributos que solamente te merecen y te corresponden a ti. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, oh Dios, a estar en este lugar con reverencia, con respeto, con humildad, y esperando, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Esperando, Señor, que tú sacies nuestra sed, nuestra hambre de lo espiritual. Porque en toda la semana, Señor, nos podemos llenar de tantas cosas, Señor, que no provienen de ti. Nos podemos llenar, Señor, de cosas del mundo. Tantas horas en el trabajo. Y, Señor, pues no estamos a veces leyendo tu palabra, no estamos orando como debemos de orar. Y todo eso, Señor, sin duda nos consume. Todo, Señor, lo secular nos quita las fuerzas, las ganas de buscarte. Y eso es, Señor, nos da a entender que somos débiles y frágiles. Pero, Señor, en esta hora, pues venimos delante de ti, Señor, reconociendo que somos imperfectos, que somos pecadores y que necesitamos, Señor, de tu perdón día con día. Porque, Señor, ciertamente te desobedecemos. Ciertamente, Señor, pues tenemos malos pensamientos. Y ciertamente, Señor, pues a veces sentimos algo en contra de alguien más, Señor, que a ti no te agrada. Ya sea, Señor, como rencor, odio. A veces un disgusto, Señor, y eso nos causa un malestar. Pero, Padre, te pedimos, Señor, que nos pongamos a cuentas en esta hora contigo y que reconozcamos, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, nuestros errores, nuestras imperfecciones y te pidamos perdón. Y sabemos, Señor, pues que ciertamente tú nos perdonas, porque tu palabra dice que todo aquel que pecare, abogado tiene para con el Padre, que es Cristo mismo. Pero, Padre, te damos las gracias, Señor, por la vida, por la salud, porque nos has, Señor, pues dado tantas cosas que no merecemos. Nos sigues dando trabajo, Señor, lo necesario, techo, vestimenta, alimentos sólidos y tu palabra. Señor, gracias, porque no ha venido a nuestra vida, Señor, pues una enfermedad mortal, crónica. Estamos sanos. Estamos quizá padeciendo una gripe, un dolor en el cuerpo, Señor, pero estamos bien. Podemos caminar, podemos andar sin necesidad de que alguien nos lleve en una silla de ruedas. Señor, gracias, Padre. Porque a veces las cosas tan pequeñas, tan mínimas se nos olvidan y no te damos gracias por ello. Señor, gracias por el clima, Señor, que nos has dado, Señor, también. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por nuestras esposas, nuestros hijos.
porque es un gran privilegio, Señor, pues verlos que están bien. Y, Señor, pues también pedimos, Señor, por los visitantes de esta hora que han venido a este lugar. Señor, nos gozamos y es una gran bendición, Señor, tenerlos aquí con nosotros, Señor. Como te oré, te pedí, Señor, que los trajeras, los has traído. Y es un milagro tan grande, Señor, que eso trajo regocijo a mi corazón. Y yo, Señor, pues el deseo de mi corazón era que ellos vinieran para que escucharan tu palabra y no palabra de hombre. Señor, nutre sus almas. Háblale, Señor, hoy, en esta hora. Y no solamente a ellos, sino a los hermanos, a los que están aquí también, a los niños, a los jóvenes. Habla sus vidas y confronta nuestro pecado con tu palabra. Moldéanos, oh Dios. Purifícanos, Señor. Y salva a los que tengas que salvar mediante el Evangelio de Jesucristo. Padre, te pido que me ayudes para que yo pueda exponer tu palabra fielmente, con claridad, y que no hable yo, pues, mis propias ideas o pensamientos, sino que solamente hable lo que el texto está diciendo. Y permite que ese texto hable a cada vida. Señor, que salgamos de este lugar edificados, Señor, transformados por el poder de tu palabra y no por la palabra de un ser, del hombre. Oh Dios, pido que me ayudes, que me uses para tu gloria y no para la mía. Habla, Señor, a nuestros corazones y permite que seamos humildes y que mostremos reverencia y que estemos enfocados en tu palabra y no el que está aquí parado, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en Hechos 9, versículos 23 al 31. Vamos a comenzar lo que dice ahí el versículo 23 de Hechos 9. Dice lo siguiente. Creo que ya lo leí el domingo pasado, pero lo voy a releer y exponer un poco más de estos versículos. Dice lo siguiente. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Mis hermanos, esto nos deja en claro que Saulo predicó a Jesús el Cristo durante un periodo suficientemente extenso como para él convertirse. Él se convirtió en ¿quién? En el principal enemigo de los judíos incrédulos en Damasco. Aquí dice que pasando muchos días los judíos resolvieron en consejo de ¿qué? De matarle. Aquí era un hombre que perseguía a la iglesia, Saulo de Tarso. Ahora los judíos querían matarle, quitarle la vida a él. Pero no se sabe si fueron unas semanas o quizás meses que él estuvo predicando. Pero recuerden que con ellos Saulo había ido a colaborar para detener el movimiento cristiano en la ciudad y quizá esos mismos judíos lo esperaban con ansias para acabar con los cristianos. Pero ahora decidieron matarlo. Es lo que está diciendo el texto aquí. Ahora versículo 24 y 25 dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Saulo había escuchado que los judíos, los de su nación, querían ¿qué? Matarlo, quitarle la vida. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ahora, al Saulo ver que no podía salir de Damasco, de la ciudad, por las puertas principales de la ciudad, para poder él escapar, los hermanos lo colocan en una canasta y lo descuelgan por encima del muro de la ciudad para que él logre salir. Es lo que dice ahí el versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Aquí vemos que Saulo había escuchado que ahora ellos tramaban matarlo por solamente predicar ¿de quién? De Jesucristo, del Salvador del mundo, del Mesías, del Hijo de Dios, del Cristo. Así que
Mis hermanos, no miremos esto como un acto de cobardía, sino más bien como un acto sabio. ¿Por qué? Bueno, después que Saulo logra escapar, no se quedó callado, sino que él siguió predicando de Cristo. Y bien sabemos que él fue predicando en Asia, plantando iglesias, pequeñas quizás como estas. Y dice la palabra que ellos se reunían en las casas, no eran templos como los vemos el día de hoy, lujosos, muy costosos. Eran lugares pequeños como estos, donde se reunían los cristianos, los que habían creído en Cristo. Así que, como dije, cuando él logra escapar, no se quedó callado, sino que él siguió predicando de Cristo como al principio de su conversión y después que fue bautizado. Miren lo que dice Hechos 9, versículos 18 y 19. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Después que Saulo fue convertido a Cristo y fue bautizado, ¿qué fue lo que él hizo? Dice el texto que él predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Y qué es lo que él decía? Diciendo que este era el Hijo de Dios, era el Cristo, el ungido, el Mesías, de quienes los profetas habían hablado en el Antiguo Testamento. Ahora aquí vemos a un Saulo transformado, cambiado por el poder de Dios. Y Saulo tenía muy en claro lo que él dijo en Gálatas 1, versículo 10. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice ahí Gálatas 1, versículo 10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Él aquí se estaba haciendo una pregunta retórica que no necesita respuesta. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de quién? De Cristo. Es lo que él está diciendo. Él tenía esto en mente, muy claro en mente. Y desde su conversión y su bautismo, Saulo de Tarso predicaba solamente de Cristo y él buscaba agradar a Dios y no a los hombres. Regresemos ahí a Hechos 9. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, después que los hermanos lo pusieron en la canasta para que él pudiese huir de Damasco, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora, mis hermanos, aquí está Saulo regresando a Jerusalén después de su conversión, pero esto fue un lapso de 3 años. Fue un lapso de 3 años. ¿Cómo sabemos eso? Vayamos otra vez a Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 18. Y aquí está Saulo de Tarso, ahora es Pablo, recuerden eso. Él está escribiendo esta carta. Dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién? De Jesucristo, es lo que él está diciendo ahí.
Él está diciendo, nadie me predicó a mí el evangelio, sino que fue una revelación del Cristo mismo cuando Él se le reveló en camino ¿a dónde? A Damasco. Y esto es, mis hermanos, lo que aprueba a Pablo como un apóstol. Cristo mismo se le reveló. Recuerden Hechos 9, al principio. Él iba a Damasco en busca de los cristianos para poder arrestarlos, matarlos. Pero Cristo interviene y lo cambia, lo transforma para su gloria. Él dice ahí, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él les dice a los hermanos en Galacia, recuerden, hermanos, lo que yo hacía antes en el judaísmo. Yo perseguía a la iglesia en gran manera, a la iglesia de Dios, y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, dice, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él está testificando. Ahora Saulo aquí es un hombre cambiado, transformado por el poder de Dios, y él está diciendo que él era más celoso de las tradiciones de los judíos, de sus padres, más que de las cosas de Dios. En Marcos, no vayan ahí, yo lo voy a leer. En Marcos 7 dice lo siguiente, 7:9, yo voy a leer. Les decía también Jesús, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí estaba Cristo hablándoles a los fariseos, a los escribas, y Jesús mismo les dice a ellos que ellos estaban invalidando el mandamiento de Dios, guardando solamente una tradición. Y Cristo los reprende a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley, y les dice, ustedes ponen muy en alto, y lo que ustedes enseñan va sobre las cosas de Dios, y no es así. Y Saulo hacía lo mismo. Él era más celoso de la tradición de los hombres que de las cosas de Dios. Es lo que él está diciendo ahí en Gálatas 1, versículo 14. Ahora sigamos leyendo Gálatas 1, ahora versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, aquí está, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. Y en Hechos 9, versículo 26, nos está diciendo que Saulo había ido ¿a dónde? A Jerusalén. Y en Gálatas nos está dejando saber que fue un lapso de ¿cuántos años? De 3 años. Fueron 3 años de su conversión. Después él decide ir a Jerusalén en lapso de 3 años. ¿Y qué hizo él en esos 3 años? ¿Qué creen que hizo él? Predicaba de Cristo. Predicaba el evangelio a los perdidos, a los gentiles, no a los judíos. Porque él dice que él había ido a Arabia y después otra vez regresó a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Así que, mis hermanos, la palabra nos abre el entendimiento para poder entender. Así que en Hechos 9:26, a eso se refiere el apóstol, Saulo. Regresamos ahí a Hechos 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, ahí vemos que fue un lapso de 3 años. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían, ¿qué?
miedo, no creyendo que fuese discípulo. Después el texto, pues aquí nos dice que Saulo se quería acercar y juntarse con los hermanos en Cristo, los hermanos en la fe, pero había duda en ellos. Y me imagino que estaban a una distancia quizás de un brazo de Saulo por la razón que no creían que fuera un nuevo creyente, que no fuera cristiano. Esto era algo difícil de creer para ellos porque él asolaba la iglesia, él persiguió a la iglesia, y nos dice también la Biblia que Saulo arrastraba a hombres y a mujeres de las casas solamente por ser cristianos. Por esa razón es que ellos no creían que él fuera un cristiano verdadero. Esto era algo difícil de creer, lógico, pero ellos estaban escuchando, mis hermanos, a un hombre cambiado, transformado, que estaba compartiendo el evangelio de Jesucristo. El ex terrorista ahora estaba predicando del Salvador del mundo, y para ellos era algo como una locura. ¿Cómo es posible que este hombre, cuando asolaba la iglesia, los perseguía, ahora predica de él? ¿Predica de Cristo? ¿Cómo es posible? Tenían miedo, tenían duda. Eso muestra, mis hermanos, que ellos eran humanos, como tú y como yo. Tú y yo tenemos dudas, tenemos temor, miedo. Es natural, es normal, somos seres humanos. Pero al ver a este hombre, a un hombre temible, a un hombre con poder y autoridad, que fue instruido a los pies de Gamaliel, predicar de aquel que había muerto en una cruz, como un vil maldito, como un vil mentiroso, para ellos era locura lo que estaban mirando y escuchando. Ellos quizás sospechaban que su conversión era un engaño para infiltrarse en el movimiento cristiano y destruirlo desde adentro. Ellos quizás dijeron, este hombre nos está engañando. Aparenta ser un cristiano para después destruirnos y llevarnos a Jerusalén para ser arrestados y puestos a muerte. Así que cuando llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora versículo 27, ahí de Hechos 9. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora aquí tenemos a otro creyente, a un cristiano, a Bernabé, que les presenta a la nueva criatura en Cristo Jesús para testificarles a los apóstoles cómo el Señor se le había revelado en camino a Damasco, a Saulo. Es como que ahora él tiene que ser llevado por alguien más de la mano y ser presentado ante los apóstoles para decirle, miren, este hombre ciertamente fue cambiado, transformado por el poder de Dios en rumbo a Damasco. Y Bernabé también da testimonio de cómo Saulo valerosamente predicaba en el nombre de Jesús. Me imagino que Bernabé ahí estaba delante de los apóstoles diciendo, miren, este hombre ahora es diferente, habla diferente, camina diferente, actúa diferente a como antes. Porque Bernabé quizás había visto los frutos de Saulo, de cómo él predicaba, cómo él se comportaba ahora. Pero Bernabé, haciendo esto, vivía de acuerdo con el significado de su nombre. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación o de ánimo. Él aquí estaba mostrando consolación hacia Saulo. Los hermanos no querían ni acercarse a él
Y aquí está él diciendo, confíen en mí, confíen, cobren ánimo, hermanos. Este hombre ha sido cambiado y transformado por el poder de Dios. Y nuevamente mostró su carácter amoroso, testificando de la conversión de Saulo, y sin duda esto era algo arriesgoso. ¿Por qué? Quizá algunos de los hermanos llegaron a decir entre ellos, ¿no será que Bernabé es cómplice de las artimañas de Saulo? ¿Qué estarán tramando ellos dos? Quizás pensaron ellos que estaban ellos en un acuerdo. Quizás pensaron que Bernabé era un traicionero, pero no era así. Quizás dudaron también de Bernabé. Pero aquí vemos a este hombre que lo lleva y lo trae ante los apóstoles y les dice todo lo que él estaba haciendo, hablándoles de los frutos de este Saulo de Tarso. Ahora versículo 28-29. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces aquí vemos que los apóstoles pues quizás sí le creyeron a Bernabé y permanecieron ahí con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle otra vez. Aquí vemos en 3 ocasiones que nos dice el texto que ellos procuraban, querían, tramaban, trataban de matar a Saulo solamente por predicar de Cristo. Un mensaje, mis amados, que hoy en día los incrédulos pues no quieren escuchar. Es un mensaje tan importante, tan urgente, que deben de escuchar los que no conocen el Señor. Que les mostramos con la ley que son mentirosos, que son rateros, que son adúlteros, que son merecedores del infierno, son culpables porque han transgredido la ley de Dios. Pero hay alguien que vino a este mundo, alguien perfecto, alguien que cumplió la ley, que nunca adulteró, nunca robó, nunca mintió, que fue Cristo. Y después de ahí mostrarles la ley, la gracia de Dios, y decirles, mira, Cristo vino a morir en la cruz para salvarte. ¿Qué debes de hacer, mi amigo? Arrepentimiento y creer en Cristo para que seas salvo. Eso es lo que ellos estaban predicando. Es lo que Saulo estaba predicando, y por eso es que ellos procuraban matarlo. Cuando vamos a evangelizar, yo, mi hermano Carlos y Carlitos, nos ven con desprecio, como si estuviéramos locos por predicar de Cristo. Algunos se burlan, se mofan, pero es por su bien. Y lo mismo pasaba con Saulo. Dice que él estaba ahí disputando con los griegos, pero estos procuraban matarle una y otra vez. Estos griegos eran judíos que hablaban el griego, y por él predicarles de Cristo procuraban matarlo. Saulo ahora se había convertido en el objeto de la misma ira que él una vez sentía, por lo que una vez lo poseyó a él. Ahora ellos respiraban amenazas y muertes en su contra. Lo que él sentía en contra de los del camino, dice la palabra que él respiraba amenaza y muerte en contra de los creyentes, pero él ahora estaba experimentando ese mismo odio por los griegos, por los judíos. Él antes deseaba la muerte de ellos, de los cristianos, pero ahora otros deseaban su propia muerte. ¿Cómo cambian los papeles, no? Cuando alguien se convierte a Cristo, te conviertes, cambias, les predicas y se van. Incluso nuestros familiares, cuando nos convertimos a Cristo, cambiamos por el poder de Dios y tratamos de vivir vidas más piadosas, más santas, y por eso somos despreciados.
No queremos hacerle mal a nadie, pero por eso somos despreciados, solamente porque Dios nos ha cambiado y compartimos un mensaje que no es agradable a los hombres y somos vituperados. Y nos han dicho: has traicionado a tu religión, has traicionado a tu familia. No es que uno hubiese buscado eso, es que Dios lo hizo, así como Saulo. Saulo no buscaba el ser cristiano, el predicar de Cristo. Es que Cristo se le reveló en camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿Qué quieres que haga, Señor? Él iba con malas intenciones, arrestar a cristianos en Damasco. Y como dije, Cristo interviene en sus planes maléficos y lo cambia, lo transforma para su gloria. Ahora Saulo fue de ser el cazador a ser cazado, del predador a la presa, del león a la cebra, para ser devorado por los leones feroces. Ahora Saulo era la presa, no era él el cazador. Vimos ahí que dicen 3 veces procuraban matarlo. Eso sin duda era motivo de esconder a Saulo para que nada malo le pasara, pero vean lo que sucede ahora, versículo 30, ahí de Hechos 9. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron ¿a dónde? A Tarso. En vez de tratar de preservar la vida de Saulo, la presa de los leones, los apóstoles deciden enviarlo a Cesarea, una ciudad al norte oeste de Jerusalén, clave para la misión de Saulo. Después es enviado a su tierra natal, a Tarso, no con la intención de arrestar a los cristianos, sino para que él pudiese predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Dice que ellos lo enviaron a él. Es como que ellos dijeron: bueno, mira, Saulo, estás predicando fervientemente el mensaje de salvación, te vamos a enviar a estas 2 ciudades y a tu tierra natal, a Tarso. Mis hermanos, si el Señor había dicho que se iba a cumplir lo que dijo en Hechos 9, 15, 16, iba a suceder sin duda. El salvar a Saulo no fue por suerte, no fue un accidente o algo que él decidió por sí mismo, sino que debía suceder por el decreto soberano del Dios del universo. Leamos Hechos 9, versículos 15 y el 16. El Señor le dijo, recuerden que ya estudiamos esto: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Esa palabra es sufrir por mi nombre. Ahí vemos que Cristo dijo: para esto yo lo he salvado, para esto yo lo he llamado, para esto yo lo he elegido, para que lleve en presencia de los gentiles, de los que no son judíos, de reyes y de los hijos de Israel, para que Él les predique de mí. Y no solamente eso, sino que yo también le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. Y ciertamente Él comenzó a experimentar la persecución, el ser que despreciado, solamente por un mensaje: que en Cristo está la salvación. Porque dice la palabra que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso vino el Hijo de Dios, a morir en una cruz, para salvar lo que se había perdido, lo que estaba deshecho, sin esperanza, sin vida, sin salvación, sin escapatoria de la ira del Dios Trino.
Mis hermanos, si nos aferramos a las Escrituras y creemos fielmente lo que están ahí, nos daremos cuenta de que Dios salva a todo tipo de personas de diferentes maneras. A Saulo lo salvó cegándolo por medio de la luz resplandeciente del rostro de Cristo, del Cristo glorificado, para que Saulo pudiese creer que sí resucitó de entre los muertos. Saulo no podía creer eso. ¿Cómo es posible que un hombre que fue clavado en un madero, en una cruz, salve a pecadores? Bueno, Cristo tuvo que revelarse él mismo a Saulo en camino a Damasco para decirle: mira, Saulo, fui crucificado, morí, fui sepultado, pero al tercer día resucité con poder y gloria. Y ahora Saulo predicaba de ese Cristo crucificado, y se aferró a ello. Mis hermanos, tú y yo fuimos salvos por Dios de diferentes maneras, estando en diferentes condiciones, pero igual de perdidos, igual de muertos espirituales. Pero lo que importa es que Él hizo todo de principio a fin. Amén. Yo no buscaba de Dios. Yo no buscaba el ser un hombre que esté aquí predicando su palabra, ni por mi mente incrédula, pecaminosa. Nunca me imaginé que yo estuviera haciendo esto, ni quizá mi amigo Moisés, ni mi esposa. Este lugar, él bien sabe, aquí lo usamos para jugar billar y para tomar entre semana y fines de semana. Aquí nos poníamos ebrios, a punto de unos pelearse con otros. Él sabe lo que yo viví. Él sabe cómo era yo. Es algo sobrenatural. Aunque a veces parezca un poco ordinario y diferente, no tiene que ser algo sensacional o emocional para que sea sobrenatural. Amados, la conversión depende de Dios. Recuerden, Saulo es un gran ejemplo de que él no buscaba a Dios. Él no buscaba a Dios en lo absoluto. Yo les he preguntado y ustedes han dicho, no lo buscaba. Él no lo buscaba. Y él lo que buscaba era cristianos indefensos para arrestarlos y llevarlos de regreso a Jerusalén. ¿Qué dice Romanos 3:10? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es lo que dice el apóstol Pablo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Eso es buenos para nada. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué es que dice eso el apóstol Pablo? Mis hermanos, podemos ver de los niños cuando ellos van creciendo, muestran rebeldía, muestran desobediencia, muestran que son egoístas. Ellos muestran todo esto. Y como hemos siempre dicho que el mal del ser humano está en el corazón. Jesús dijo eso en Mateo 15. Los adulterios, las blasfemias, los hurtos, todo eso proviene del corazón. Por eso dice eso el apóstol Pablo. No hay justo, ni aun uno. No hay justo, nadie que se presente delante de Dios el día del juicio, diga, mira, Señor, yo hice buenas obras, sálvame. Recuerden que la salvación no es por obras, es por fe. Solamente por creer en Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Así que pregunta, ¿aquí nuestros hijos buscan del Señor? Vemos que ellos oren,
que tengan un deseo ferviente de ser cristianos, de ser predicadores o alguien, o que compartan el evangelio de Jesucristo. No vemos eso. Vemos cómo a veces cuando le decimos a nuestros hijos vamos a orar, a leer la Biblia, y no quieren. Lo carnal se opone a lo espiritual. Eso es evidente. Pero siempre existe un momento en el lugar secreto del alma cuando una persona es salva al momento de estar muerta espiritualmente, apartada de Cristo para después ser reavivada espiritualmente y unida a Cristo. Vayamos a Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo les hace saber a los hermanos en Éfeso que Dios mismo les había dado vida. Cuando estaban en una condición de mortandad, en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De Dios. Hijos de ira. Amén. Lo mismo que los demás. ¿Por qué dice hijos de ira? Porque ellos ciertamente merecían la ira de Dios sobre sus cabezas, porque andaban sin Cristo. Estaban muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, y eran hijos de desobediencia. Nuestros hijos son hijos de desobediencia, mis amados, queramos o no. Me duele decirles esto, pero es verdad. Necesitan de Cristo. Necesitan creer solamente en Cristo para la salvación de sus almas. Dice ahí, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, dice Pablo. Muertos en pecados, vean la condición. Muertos en delitos y pecados, muertos en pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Todo esto menciona el apóstol Pablo. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Y sigue diciendo el versículo 6, ahí de Efesios 2. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo es Cristo. Salvación en Cristo. Unidos a Cristo por su gracia, por el puro afecto de su propia voluntad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Algo inmerecido. Cuando te dan un regalo, ¿qué has hecho tú para merecerlo? ¿Algo? Nada. Cuando alguien te regala algo, no has hecho nada para merecerlo. Lo mismo ha hecho Dios al momento de salvarnos. Solamente por fe, por haber creído en su Hijo amado Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Pues es don de Dios, eso es un regalo de Dios.
no por obras, para que nadie se gloríe y se jacte, diga yo me gané la salvación, hice lo bueno ante los ojos de Dios, soy salvo. ¿Recuerdan el publicano y el fariseo en el templo? El fariseo le decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, diezmo, ayuno, hago todo esto. Y él estaba orando consigo mismo, no con Dios. El publicano, estando lejos, ni aún quería él alzar sus ojos al cielo porque se sentía tan indigno por causa de sus pecados. Y él decía, Señor, sé propicio de mí, pecador. Ten misericordia de mí. Soy un pecador, perdóname. Y Jesús dice que ¿cuál regresó a su casa justificado? El publicano. El fariseo no. El religioso no. Porque él se apoyaba y confiaba en sus obras, en lo que él hacía y no en la gracia de Dios. El publicano sabía que Dios era un Dios perdonador, que lo podía otorgar la salvación, el perdón de pecados, y él clamó a él. Dios, sé propicio de mí, pecador. Merezco tu ira, merezco tu castigo. Ten misericordia de mí. Y Cristo dice que él regresó a su casa justificado, reconociendo su condición, que estaba muerto en delitos y pecados. Mas el fariseo, Dios no miró sus obras. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, después de ser cristianos creyentes, ahora debemos mostrar que somos creyentes a través de nuestras buenas obras que el Señor ha preparado para que pudiésemos andar en ellas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que si te dices ser cristiano, un hijo de Dios, debes mostrar lo que tú eres a través de tus obras. Eso es un mandato, mis hermanos, de cada creyente. Debes mostrar y testificar tu fe con tus obras, no de palabra. Es muy fácil decir, soy creyente, creo en Dios, soy seguidor de Cristo, pero vivir como alguien que no conoce a Dios, no se puede. Así que, hermano, así como Saulo, Dios te salvó a pesar de tu rebeldía pasada, tu indiferencia hacia su persona, tu incredulidad, tu rechazo hacia Cristo y tu pecado en su contra. Así como Saulo, Dios te ha salvado de una manera sobrenatural para que pudieras realmente ver quién es Cristo. Así como Saulo, tu salvación te puede traer persecución y oposición de parte de tu familia, tus compañeros de trabajo, tu comunidad, pero no debes callar de predicar de Cristo. Todo esto pasó con Saulo. Lo querían matar, pero él seguía predicando de Cristo. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo lo siguiente. Él dijo, el evangelio es como un león enjaulado. No necesita ser defendido, solo necesita salir de la jaula. ¿Y cuál es esa jaula, mis amados? Nuestra boca. Depende de nosotros si queremos mantener nuestra jaula cerrada para que no salga el evangelio de Cristo a los perdidos, o si la abrimos para que salga y cambie corazones y salve a pecadores para su gloria. Eso significa que la palabra de Dios tiene poder propio y no necesita argumentos humanos en absoluto para ser efectiva, sino simplemente ser predicada y liberada para obrar en los corazones. ¿Por qué creen que Saulo predicaba de Cristo? Para la salvación de los que estaban escuchando su mensaje. ¿Por qué creen que aquí estamos en este lugar, mis amados? Para ser edificados y que los que no han creído crean en Cristo, esperando que Dios obre en sus corazones.
ser fortalecidos también. Regresemos a Hechos 9. Y ahí fue todo lo que resumimos, lo que dice en el versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora, versículo 31, ahí de Hechos 9. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por ellos mismos, dice, por el Espíritu Santo. Miren lo sorprendente que sucedió con la iglesia primitiva, la iglesia infante, en un tiempo de persecución. Se mantuvo estable, fuerte, firme, edificada en paz, como un edificio físico por el Espíritu Santo. Aquí vemos que quizás ellos cobraron más ánimo, al igual que lo que dice el apóstol Pablo, creo, en Filipenses, dice que los hermanos habían cobrado más ánimo para predicar de la palabra de Cristo, sabiendo que Pablo estaba preso. Miren cómo Dios obra. Dios obra a través de la persecución, el vituperio, la prueba, la enfermedad, para cobrar más ánimo y seguir predicando de Cristo. En medio de la persecución eran ellos consolados. El Dios Trino hizo que la iglesia floreciera en reverencia piadosa y fuerza interior. Como dije, hermano, en medio de tu sufrimiento, ese mismo Dios Trino es quien te va a mantener firme en la fe. Él es quien estaba sosteniendo a los creyentes, a la iglesia. Dice que ellos tenían paz. Entonces las iglesias, en cada aldea quizás, en cada casa donde se reunían, así como nosotros, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Habían ya creyentes que habían salido de donde, de Jerusalén, cuando comenzó la primera persecución. Dice que todos fueron esparcidos y ahora estaban ellos regados. Miren, eran edificadas también, andando en el temor del Señor, no dudando del Señor. Ellos seguían temiendo a su Dios. Eso significa que ellos vivían vidas piadosas, daban testimonio, se santificaban más y más para agradar a su Señor, para vivir para Él. Mi hermano, si Él te ha salvado, no te dejará tirado sin levantarte como la basura. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, es una porción de la Biblia que me recuerda de quién dependemos. Y esto yo lo uso mucho para enseñarles a ustedes de quién dependemos. No dependemos de nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Y es lo último que voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios ha hecho todo. Que sois tirados por el poder de Dios. No, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe.
Así que el creyente es preservado mediante ¿qué? La fe, y la fe sola. Y hoy hay muchas iglesias que te dicen, mira, tienes que hacer para salvarte. Tienes que hacer como para que tú te apoyes en tus propias fuerzas y digas, yo me salvaré por mí mismo y no por Dios. Debo dar mi diezmo, debo dar tanto dinero a la iglesia para que Dios mire eso y me gane su favor, y no es así. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo venidero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. Y la iglesia primitiva estaba ¿qué? Estaba siendo afligida, estaba padeciendo a través de diversas pruebas. Saulo de Tarso estaba pasando por todo esto. Lo querían matar. Él bien sabía esto, pero él era guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Ustedes creen que si Cristo lo salvó para que predicase a los gentiles y a los reyes y a los de Israel, iba a permitir Dios que muriera tan rápidamente? Claro que no. Dios lo había salvado con un propósito que era para la gloria de él. No para la gloria de Saulo, de la iglesia, de Bernabé, de Ananías, para que su nombre fuese predicado entre los gentiles, en presencia de reyes, de los judíos, de los perdidos. Por eso lo hizo Dios. Así que en lo cual vosotros os alegréis, dice Pedro, alegraos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Quizás esto suene como algo ilógico. ¿Cómo es posible que me pides que esté gozoso en medio de la prueba y cuando venga la aflicción? Bueno, si eres creyente, Pedro nos exhorta a nosotros a que tengamos esa actitud. Pero primeramente él dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso es lo que nos sostiene firmes como creyentes. No una religión, no las obras, no el esfuerzo humano, sino Dios mismo. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Dice Pedro, ustedes aman a aquel que a quien no han visto, a Jesús. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Y es que? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Dice Pedro. La perdición, el infierno, la ira de Dios. Dice que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. Este es, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que si eres creyente, alégrate, gózate, porque el fin será tu salvación. Venimos de un trasfondo donde nos han predicado un evangelio distorsionado sin darnos cuenta y te dicen, mi hermano, haz, si no haces, te perderás. Y aquí vemos algo muy diferente a eso. Que nunca nos predican esos textos y no nos explican lo que quiere decir. Debes estar confiado en Cristo. Ahora no, nosotros descansamos en el día de reposo, en el sábado como los judíos. Ahora tenemos a Cristo. Él es nuestro reposo. En Él podemos descansar en la prueba,
en el vituperio, en la enfermedad, aún estando débiles en nuestros pecados, aún cuando estamos faltos de búsqueda, de lectura, confianza en el Señor. Estamos confiados en el Señor, en Cristo. Pero la iglesia y Saulo de Tarso, pues estaban ellos firmes sobre la roca que es Cristo. Aquí vemos a creyentes que eran salvos, que fueron salvos, ¿en medio de qué? De la oposición. Y seguían predicando de que los había salvado, que era Cristo Jesús. Mis hermanos, la oposición, el vituperio es lo que Dios utiliza para santificarte y fortalecerte. Es lo que dijo ahí Pedro. Dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, si Dios quiere, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero después Él les habla acerca de esto y después Él le dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso trae alivio. Cuando pensamos en la aflicción, en la enfermedad, en la prueba, nuestro alivio, nuestro descanso reposa ¿en qué? En nuestra salvación en Cristo. Y no a través de una religión. Porque la religión te enseña que debes de hacer, la religión te enseña que debes de hacer obras. Quizás para ganar un puesto, para aparentar ser más espiritual. Pero el creyente verdadero pasará por fuego, por el fuego, pero no se quemará. Así que aquí vemos hermanos salvos en medio de la oposición. Oremos. Padre, Señor, en esta hora, mi Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has salvado, Señor, para tu gloria. Antes no te buscábamos nosotros, Señor, ni en nuestra mente, Señor, nunca nos pasó, Señor, ser seguidores de Cristo, sino que tú lo hiciste, Señor, al tiempo perfecto. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, ajenos a tu voluntad, y solamente estábamos haciendo nuestra voluntad, Señor. Quizás decíamos que creíamos en ti, Señor, pero la verdad no te conocíamos. No te conocíamos, Señor, porque no estábamos arraigados a tu palabra, a tu verdad, a Cristo. Pero, Señor, solamente te pedimos que nos ayudes, oh Dios, a estar firmes en tus verdades, en Cristo. Cuando estemos pasando, Señor, por los valles tan difíciles, Señor, en nuestras vidas. Cuando estemos pasando por un desierto, Señor, que a veces parece que no encontramos la salida, Señor, que sepamos que tú estás al fin, Señor, esperando, Señor. Pero, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esa palabra pues trae alivio a nuestras almas, Señor. Estamos pasando a veces por momentos difíciles, momentos de escasez, momentos, Señor, donde a veces dudamos de tu providencia, pero tú estás ahí, Señor, siempre, en todo momento. Pero, Señor, gracias porque me has ayudado a predicar tu palabra, Señor, en esta hora. Y espero, Señor, que esta palabra dé fruto a los corazones, a los que han escuchado el día de hoy. Todo esto se hace, Señor, para tu gloria y para tu gloria solamente, para que seas tú, Señor, exaltado, alabado, glorificado. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Leslie, hermano, va a cantar el último himno, ¿verdad? Bueno. Hacer, hermano. Bendito Dios, bendito sea el Señor con la palabra que ya puedo predicar.
momento de cantar y adorar a Dios con nuestros labios, con nuestra voz y para la honra y gloria de Dios, pues él va a estar cantando el canto número 53. Dice la cruz. Y esto pues lo hacemos para la honra y gloria de Dios, hermanos, que pues bendito sea Dios por nuestros hijos, por cada uno de ellos, y pues que Dios los bendiga, que Dios ponga en sus corazones el servirle a Él, cantarle a Él, porque pues no es para el hombre, es para Dios lo que se hace en este lugar. Y pues en esta hora vamos a estar, o voy a estar acompañando a mi Leslie, ella pues es la principal, pero aquí estoy porque le da un poco de temor, pero pues la acompaño para que ella tenga pues ahora sí que el valor para estar en este lugar. Que Dios me los bendiga y pues Dios es bueno y misericordioso, hermanos, y para su honra vamos a cantar y entonar este himno, hermanos. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostróle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Bendito sea Dios y bendito sea Jesús, y felices con él seremos allá en la eternidad cuando aquel día o el día que se acerca, cuando Jesús llame a su iglesia y todos nos presentemos ante el trono de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él diga pasen a este lugar que Él fue a preparar, porque así lo dijo cuando Él ascendió a los cielos, que dijo: voy a aquel lugar donde sus discípulos le preguntaban o le dijeron que si ellos podían ir con Él, y Él dijo: no, yo voy a preparar moradas para cada uno de ustedes. Llegará el tiempo donde todos aquellos que sean salvos irán a ese lugar, a esas moradas que fueron preparadas o están preparadas para cada uno de los que se esfuercen y sean salvos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos, y pues Dios bendiga a mi Leslie para que siga Dios poniendo en su corazón para cantarle y adorarle a Él solamente. Y pues voy a orar, para hacer